Ok. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con nuestra clase. Estamos viendo, en el capítulo anterior estamos viendo lo que era el marco metodológico. Estamos viendo los tipos de investigación que eran cuantitativa o cualitativa. Y en el ejercicio que vamos a desarrollar, el ejemplo que se había colocado, habíamos escogido que nos íbamos a inclinar por la investigación o por el tipo de enfoque cualitativo. Y que dentro de ese enfoque cualitativo existían distintos métodos y que los cuales vamos a desarrollar. Y entre esos diferentes métodos encontramos 5 métodos que son: número 1, método fenomenológico; número 2, método etnográfico; número 3, método etnometodológico; número 4, investigación-acción; y número 5, método biográfico. Vamos a desarrollar cada uno de ellos en esta sesión. Entonces, el primer método, y que fue el que utilizamos en el ejemplo cuando les decía anteriormente que se estaba aplicando sobre cuáles eran las características personales de dos estudiantes en el método de aprendizaje en línea del seminario Bautista o del seminario internacional, decíamos en la justificación que se había utilizado el método fenomenológico, pero ¿qué es el método fenomenológico? Vamos a desarrollarlo. Este es un tipo o es un método de investigación cualitativo. Apréndanse la palabra que estos 5 métodos que les describí anteriormente es para investigaciones cualitativas. Cuantitativas ya les había dicho que se utilizaban encuestas en una minoría pequeña porque se aplicaba a ese tipo de investigación. Pero en investigación cualitativa o dentro de la investigación cualitativa hay un método que se llama fenomenológico y es que busca investigar la esencia de la experiencia de las personas. Es decir, su fuente principal, ¿cuál es? La filosofía. La fenomenología es una posición filosófica. ¿Qué dice Gil y García en su libro? Dice, como diferencia fundamental de de la investigación fenomenológica frente a otras corrientes de investigación cualitativas, destaca ¿cuál? El énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. Es decir, la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Pregunto, ¿qué es la subjetividad? Exacto, exacto. Por ejemplo, subjetivamente usted puede pensar, un ejemplo, algo acerca de una persona y usted subjetivamente puede pensar algo acerca de otra, de la misma persona. Sus dos conceptos o sus dos formas de ver son totalmente diferentes. Entonces yo no los puedo medir. O sea, medir directamente o entablar en una tabla no lo puedo hacer. Por eso se utiliza este tipo de método fenomenológico. Es decir, voy a estudiar la subjetividad de cada uno de ellos. Por eso no puedo utilizar otro tipo de medición porque no es correcto. No me va a arrojar los resultados que quiero. Entonces, este tipo de métodos, la fenología, se utiliza para investigar o la subjetividad de las personas. Ejemplo, ¿qué piensa una persona acerca de un tema específico? ¿Ok? Ahora, entre estas técnicas o instrumentos de recogida de información que se utilizan principalmente, se utiliza ¿cuál? La entrevista. Es decir, ¿con qué fin se utiliza la entrevista? Se utiliza para describir la propia experiencia que tiene la persona con relación al tema que se está estudiando. Creo que este es el método que usted debe utilizar ese es el método para o sea, la entrevista. ¿Qué piensas acerca de esto? Ese es el método para el tipo de investigación. Creo que para el tuyo es diferente porque hay una población más, claro, es cuantitativo. Y ahí sí vas a utilizar encuestas y eso lo vamos a ver, si nos da tiempo lo vemos ahorita. Entonces, en este método fenomenológico se utiliza la entrevista como medio. ¿Por qué? Porque es donde en una entrevista usted puede conocer a una persona, a un individuo.
a través de una entrevista. Usted puede saber cómo piensa sobre un tema determinado, cómo esta persona reaccionaría sobre cierto tema a través de una entrevista. Entonces, este método lo que busca es eso, es investigar la forma sistemática de la subjetividad. Entonces, los instrumentos para aplicar este método, lo decía anteriormente, es la entrevista, porque con la entrevista se busca estudiar o describir la experiencia que tiene la persona con relación al tema que se está investigando. Entonces, por ejemplo, usted puede escribir una anécdota sobre la experiencia que tuvo la persona con respecto a ese tema. Ahora vamos a ver un ejemplo de ese método aplicado a los estudios teológicos. Okay. En el campo de la teología, este método lo podemos utilizar de la siguiente manera, como a manera de ejemplo. La experiencia personal de un grupo de líderes de una iglesia con proyección social a la comunidad en cuestiones como el SIDA, la prostitución, el aborto, la eutanasia. ¿Me hago entender? Es decir, vamos a utilizar es la experiencia personal, la subjetividad de las personas para aplicar este método de investigación. Otro ejemplo, la experiencia personal de un consejero que ha tratado con muchos casos de un determinado problema. Hablemos del divorcio, un ejemplo. Consejero que siempre ha estado trabajando con parejas que han tenido problemas de divorcio. Vamos a utilizar este método. Ahora, otro ejemplo, la experiencia personal de una persona que estuvo en una secta u otra religión. ¿Por qué? ¿Por qué les decía que estamos buscando con este método? ¿Estudiar la qué? Entonces, nos va a servir para determinar cuál es la experiencia personal que tuvo una persona que estuvo en contacto con una secta. Por ejemplo, una persona que haya salido de los mormones y haya conocido el Evangelio de Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros si vamos a estudiar mormón? Hacemos una entrevista a esta persona. ¿Qué piensa la secta? ¿Para dónde va la secta? Es una forma de conocer el tema. ¿Ya? Y cualquier otro tema que se aborde, pero desde la experiencia de las personas. Ese es el tema fenomenológico. Es decir, siempre vamos a buscar estudiarlo desde la perspectiva de las experiencias que hayan tenido ciertas personas con el tema que nosotros vamos a investigar. Y esto nos lleva a nuestro siguiente método de investigación, que es el método etnográfico. ¿Qué significa la palabra etno o etnia? Raza, persona, población, ¿cierto? Entonces, el método etnográfico es un método de investigación cualitativa, nuevamente, todas estas son investigaciones cualitativas, perdón, que buscan describir e interpretar desde la propia cultura de un grupo social. Por ejemplo, Rodríguez Gil en el texto lo describe de la siguiente manera. El método de investigación o es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una sociedad concreta. Es decir, cómo se desarrollan, cómo viven, cómo conviven. Y continúa afirmando, persigue la descripción o reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la cultura, su forma de vida, su estructura social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca investigar con este método? Se busca investigar cuáles son sus valores, cuáles son sus ideas, cuáles son las prácticas de los distintos grupos culturales. Y su fuente principal es la antropología cultural. Eso sirve cuando se van a estudiar poblaciones. Ejemplos. Bueno, las técnicas o los instrumentos de recolección de la información que se utilizan aquí. En la anterior eran las entrevistas. En esta la información o la forma de recolectar la información es la entrevista no estructurada. Es decir, ¿cuáles son las entrevistas no estructuradas? Son las entrevistas que no llevan una estructura para tratar de demostrar algo, sino que más bien es una entrevista abierta donde la observación del participante es la fuente principal. Es decir, vamos a hacer una entrevista, pero vamos a ver más que todo es cómo se desarrolla esta población en el campo que estamos tratando de investigar. Ahora, un ejemplo de aplicación de este tema en la teología es el siguiente.
Estudios misionológicos de grupos étnicos. Un ejemplo, puede observar un grupo aborigen por un periodo de 3 meses para comprender sus valores, sus ideas y prácticas, y luego de ello deducir formas para presentarles el mensaje de evangelio en forma contextualizada. Es decir, un ejemplo, perdón, vamos a evangelizar a los guayú, colocando un ejemplo. Entonces nos internamos allá a las rancherías, convivimos con ellos 1, 2, 3, 4 meses, los que sean necesarios, vemos cómo se desarrollan, cómo es su núcleo, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son sus creencias, y de acuerdo a esa experiencia etnológica que hemos visto, que hemos desarrollado, podemos elaborar un plan para predicarles el evangelio. Esa es una forma o un método de investigación. Es decir, mirar las costumbres o la cultura de una población determinada. Y en base a esa investigación, entonces sí podemos elaborar un plan para presentarle el evangelio. Ejemplo, los guayú principalmente son núcleos cerrados, son matriarcales, donde el líder es una mujer. Entonces, ¿cómo presentarle el evangelio si el líder es una mujer cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer? Entonces, son temas de investigación, entonces es un tema interesante. Podría ser por un trabajo de investigación, hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. Otro ejemplo, el estudio de sectas o de grupos religiosos. Un ejemplo, un investigador puede entrar de encubierto, es decir, se va para una de estas sectas de encubierto, entonces para conocerla desde adentro, cómo se desarrollan, qué predican, qué no predican, qué muestran, qué no muestran, qué hacen, qué no hacen. El ejemplo que ponía ahí de los testigos de Jehová, usted se puede ir, no, yo vengo por primera vez aquí y usted mira cómo se desarrollan, cómo son sus cultos, cómo son sus conferencias, cómo comparten el evangelio y así sucesivamente. Entonces, para este tipo de estudios utilizamos este método, el etnográfico. Otro ejemplo, usted puede hacer un estudio sobre grupos sociales con fines evangelísticos. Es decir, usted puede investigar o entrar en una ahí es la palabra mara porque es mexicano, en una pandilla para ver cómo funciona una pandilla y buscar mecanismos para evangelizarlos. No estoy diciendo que esto lo haga, simplemente es un ejemplo, pues es peligroso. ¿No? Simplemente son métodos que les quiero mostrarles la forma de estudiar una población en concreta. Esto nos lleva a nuestro tercer método, que es el método, el método etometodológico, es decir, etnometodológico, que también se conoce como análisis del discurso. Este es más sencillo todavía. Es un método de investigación cualitativo, pero que busca investigar cuestiones centradas en la interacción y el diálogo verbal. En el anterior, en el etnográfico, veíamos era el entorno, sus valores, sus costumbres. En este vamos a investigar cuestiones centradas en la interacción y el diálogo verbal. Es decir, su fuente principal es la semiótica, que busca analizar el diálogo, la interacción que se da entre las personas de la misma grupo etnográfico. ¿Me hago entender? O sea, ¿cuál es el dialecto que utilizan para comunicarse entre ellos? El lenguaje corporal y así sucesivamente. Por ejemplo, Rodríguez Gil lo define de la siguiente manera. La etnometodología intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. Entonces, al igual que el método anterior, este método el investigador debe meterse dentro de la población para poder estudiarla, ver cómo se desarrolla o cómo interactúan entre ellas mismas. Y sus instrumentos para la recogida de información es el registro del diálogo en audio y video y las observaciones en el campo. Es decir, si en el anterior que hacíamos, nos involucrábamos con ellos, ¿verdad? Hacíamos entrevistas abiertas. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a registrarlas en audio o en video para ver cómo es el diálogo entre las personas que estamos investigando. Les vamos a seguir con el ejemplo de los guayú. Les hago una entrevista, pero voy a utilizar el lenguaje, no el idioma, sino el lenguaje que utilizan entre ellos. Es decir,
¿Cómo se dirigen a sus mayores? ¿Cómo se dirigen a sus semejantes? ¿Será que se dirigen con el mismo respeto? Nosotros a los demás les decimos usted, usted, usted. ¿Será que ellos utilizan el término usted o lo utilizan en forma peyorativa? Le dicen tú, animalito, o ven acá, o lo que sea. Entonces, esa es la forma de investigar etnográficamente. Etnometodológicamente, es decir, estudia etnográficamente, pero con una metodología. Ejemplos de estos estudios aplicados a la teología. Podemos hacer un análisis del diálogo e interacción entre los padres y adolescentes en una familia, lo que les decía, cómo es la relación o cómo trata el padre al hijo o cómo el hijo trata al padre dentro de ese grupo étnico. Y luego de ello nosotros podemos hacer unas recomendaciones para mejorar la relación entre los padres y los hijos, pero fiel a las escrituras. Una forma de aplicarlo. Otro sería el análisis del diálogo entre una pareja de esposos. En la cultura guayú, por ejemplo, como les decía anteriormente, la mujer es la que manda en la casa. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis de eso y cómo mostrarle a través de la Biblia que lo correcto es que el hombre sea la cabeza. Bueno, ya eso es un tema bien difícil, pero son ejemplos. Podemos hacer un análisis del diálogo e interacción entre el maestro y sus alumnos durante unas lecciones de escuela dominical. Puede que sea un buen maestro y queramos observar cuál es el secreto del éxito o por el contrario, si hay algún tipo de problema al momento de transmitir sus conocimientos y hacer las recomendaciones del caso. O por último, cualquier otro caso donde hay un diálogo o interacción entre personas. Por ejemplo, vuelvo al tema de los guayú. Nosotros podemos hacer un estudio acerca de cómo se transmiten las costumbres entre los ancestros o los abuelos hacia los nietos. Son simplemente ejemplos. En el cuarto método tenemos la investigación-acción. ¿Por qué se le denomina así? Porque es un método que busca mejorar y cambiar alguna situación, problema que se ha identificado. ¿Y su fuente principal cuál es? La teoría crítica. ¿Por qué? Porque es investigación y acción. O sea, usted investiga y a la vez trae la solución para ese tipo de investigación. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de la información? Son los talleres o algún tipo de proceso. Es decir, el investigador detecta un problema y realiza algún tipo de proceso con el grupo o hace un taller educativo para tratar el tema. Y de allí toma todos los datos necesarios para su investigación. Es recomendable que a partir de técnicas de diagnósticos en el taller o proceso que se va a realizar, hacer una evaluación final de si verdaderamente este método se puede aplicar o no se puede aplicar. Un ejemplo, en estudios teológicos. Okay. Se detecta un problema de bajo rendimiento en los estudios de los adolescentes de la iglesia. El investigador realiza un taller de técnicas de estudio y estilos de aprendizaje con los alumnos y de ahí toma sus datos para el análisis de la información. Ejemplo, se hace una evaluación y notamos que los estudiantes de este seminario tienen bajo rendimiento. Entonces hacemos un taller donde yo aplico unos métodos de aprendizaje y determino cuáles son las falencias, cuáles son las dificultades que ustedes tienen a la hora de aprender. Y de acuerdo a eso entonces tomamos las acciones correctivas del caso. Son métodos de investigación, acción, investigo, pero a la vez trato de solucionar el problema. Y otro ejemplo es que se detectan problemas matrimoniales en la iglesia, es decir, la mayoría de los miembros de la iglesia tienen problemas matrimoniales. Entonces el investigador realiza un campamento de parejas o una reunión de parejas o un grupo o una reunión especial para las parejas para tratar el tema de las relaciones maritales. Y luego del campamento, entonces usted viene, recolecta los datos y da sus conclusiones. ¿Qué pudo concluir? Porque es que la mayoría de los problemas en las parejas es porque no hay comunicación. Eso lo concluimos porque cuando hicimos el campamento, en el taller que hicimos, vimos que las parejas, al momento de hacer las preguntas, se distanciaban una de las otras. ¿Me hago entender? Son conclusiones que pueden sacarse aplicando este tipo de métodos. Y por último, del quinto método que nos queda es el método biográfico o de historias de vida.
¿Se recuerdan la clase anterior que les decía que podemos hacer una investigación biográfica? Usted puede investigar acerca de un líder de la iglesia y hacer una biografía sobre su vida. Y que la mejor forma de hacer una investigación biográfica era a través de la ¿qué? La entrevista, si la persona estaba viva, o entrevistar a las personas más cercanas a su núcleo familiar, a su entorno. Esa es una investigación o un método biográfico. Y el método biográfico, les decía, dentro de la investigación cualitativa, tiene como la meta de investigar cuestiones subjetivas de la vida de una persona o de una organización. Usted puede hacer una biografía acerca de una persona o puede hacer una biografía acerca, ejemplos, puede hacer una biografía acerca del pastor un hombre de Dios, o puede hacer una biografía acerca de la iglesia como tal. La iglesia fue fundada en el año tal y comenzamos a entrevistar a los líderes, a los fundadores y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las fuentes principales? 1, antropología y 2, la sociología. Ahora, a través de este método se pretende mostrar el testimonio subjetivo que tienen las personas acerca del personaje o de que se va a hacer la entrevista o la biografía. Es decir, vamos a mostrar un testimonio donde se recogen todos los acontecimientos para valorar a esta persona. Se puede hacer autobiográfica, es decir, qué piensa la persona acerca de sí misma, o se puede hacer biográfica recolectando datos de otras personas cercanas, lo decía anteriormente. Buendía lo refiere en el libro de investigación metodológica, lo refiere de la siguiente manera. El estudio del caso de una persona, comprendiendo su relato de vida y material documental como información adicional que permita una reconstrucción de dicha biografía de forma exhaustiva y objetiva. Ahora, las principales fuentes de recogida de datos que utilizan son la entrevista y otros documentos como registros diarios. Sí, usted la entrevista, pero usted puede hacer un seguimiento diario por una semana o por un mes de cómo se desenvuelve esta persona o esta organización con las demás personas en un lapso de un mes, de 2 meses. Usted establece el periodo de tiempo en el cual va a hacer la entrevista. Aplicados a la teología, vida y experiencia de un misionero. Por ejemplo, en su iglesia hay un misionero, lo envían al África, que quiere hacer una investigación biográfica acerca de cómo le fue en la misión al África. Entonces usted lo entrevista, pasa un tiempo con él y así sucesivamente. O puede hacer una investigación acerca de la historia de una iglesia en particular. Ejemplo, quiero saber cuál es la historia de la iglesia bautista central de Barranquilla, cómo le fueron sus inicios, cómo fue fundada, quiénes fueron sus fundadores y así sucesivamente. Estos son métodos de investigación biográfico. Pero estos métodos que acabamos de ver y su respectiva recolección de datos deben estar dirigidos ¿hacia dónde? Hacia una población. Ahora, ¿qué es la población? Ojo, no voy a hablar que la población me decir no son todos los habitantes de Barranquilla. No, me refiero a que la población dentro de la investigación es, vamos a definirlo, es la población en que vamos a realizar nuestra investigación. Exacto. Esa es la población. Es en dónde vamos a realizar nuestra investigación. ¿Cuál es la población hacia la cual vamos a aplicar nuestra investigación? En el ejemplo que les daba anteriormente los estudiantes, la población, ¿quiénes eran? 2 estudiantes. Esa era la población de toda mi investigación. Basamos esa investigación en 2 estudiantes. El ejemplo del pastor ya tienen su población definida, los líderes. 7, 10, 8, listo. Tu población también está definida. Los habitantes de las viviendas que rodean a la congregación. O sea, entonces es claro, o hay que tener en claro cuál es la población de nuestra investigación, es decir, cuál es la muestra sobre la cual vamos a aplicar nuestra investigación. Esa es la población. Por ejemplo, en el ejemplo que le poníamos del SIDA, el abordaje preventivo y de reducción del impacto del VIH-Sida por parte de los líderes eclesiales de la Iglesia Cristiana Reformada de la Esperanza. Se redactó de la siguiente manera a la población. Creo que está ahí
Sí, ahí. La población son los líderes del equipo interdisciplinario del proyecto Beula. Ojo, proyecto Beula es el ministerio que se llama así. La muestra se escogió por conveniencia. Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y de exclusión. Número 1, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? Que la muestra fueran cristianos evangélicos, que formaran parte de la membresía de la iglesia, que tuvieran liderazgo dentro de la iglesia, que hayan trabajado por lo menos un año en la problemática sobre el VIH-Sida y que estén activos actualmente trabajando en el ministerio. Esa es nuestra población. Sobre esta población son los métodos de inclusión, es decir, que cumplan estas características, los incluimos dentro de nuestra población. ¿Cuál es el método de exclusión? Para el ejemplo, que no profesaran la religión cristiana no pueden ser parte de nuestra población porque no vamos a poderlo medir. Que no sean parte de la congregación, que no ejerza liderazgo, porque puede ser parte de la congregación, pero si no tiene liderazgo no me sirve para la investigación porque voy a trabajar con los líderes. ¿Ya? Otro punto de exclusión, que no hayan trabajado, porque puede ser líder, puede ser miembro de la iglesia, pero nunca haya trabajado con las personas que han trabajado en el SIDA, entonces no me sirve para mi población. Pero puede ser líder, puede haber trabajado con SIDA, puede pertenecer, pero actualmente no esté trabajando en el ministerio porque está en indisciplina, un ejemplo. O porque no esté en la ciudad, un ejemplo. Entonces no me sirve para incluirlo en mi población, porque realmente no voy a poder trabajar con él. En el caso del pastor, el pastor tendrá sus métodos de inclusión. Que sean líderes, que sean actualmente activos, que tengan la membresía activa y así sucesivamente. Entonces, esos son los criterios para la inclusión y la exclusión dentro de la población sobre la cual vamos a desarrollar nuestro tema de investigación. ¿Cuál es nuestro instrumento de investigación? Con esto voy a terminar por hoy. Nuestros instrumentos de investigación es el instrumento que nosotros vamos a escoger de acuerdo al enfoque y método de investigación. Es decir, no todos los instrumentos sirven para todos los enfoques. Si nuestro enfoque es cuantitativo, lo mejor es usar algún tipo de encuesta o cuestionario, como les decía anteriormente. Pero si nuestro enfoque es cualitativo, lo más probable es que utilicemos una entrevista, observación y otros instrumentos de dicho enfoque. Y los instrumentos de investigación es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Simplemente les quería dejar ese anuncio. Ahora, como conclusión, podemos decir que el marco metodológico define cuáles son las estrategias mediante las cuales se va a realizar el trabajo de investigación y también nos va a decir cómo es nuestra investigación. Entonces, recomendación, escojan su enfoque, escojan su método y definan cuál es su población. Ya creo que ya ustedes la tienen clara. Ya la tienes clara, el pastor la tiene clara y creo que el hermano Giovanni también la tiene clara ya. Es decir, van a escoger su enfoque y de acuerdo a ese enfoque van a escoger su método y de acuerdo a su método entonces van a definir su población. Ya la tienes clara para tu investigación. Y de esa forma entonces vamos a ir avanzando en nuestro trabajo final. Recuerden que yo no les voy a pedir que desarrollen el tema. Simplemente es para que hagamos el ejercicio de cómo se hace una investigación en el campo teológico. Porque sí, nosotros queremos estudiar teología, hermenéutica y aplicar todas las herramientas para la interpretación de la Biblia y saber la historia, pero muchas veces nos podemos a pensar, ¿será realmente que yo sé hacer un trabajo de investigación en el área teológica? Que es de muy buena utilidad, sí, claro. Todo trabajo de investigación en el área teológica es de utilidad para la congregación. Entonces, con eso quiero terminar. Vamos a orar. Se corre riesgo, claro. Sí, claro.